¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Nos convoca en esta tarde el estudio de Juan, capítulo 3, del versículo 16 al versículo 21. ¿Qué les parece si oramos para comenzar esta palabra? Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Y en esta hora te pedimos que tu presencia, Señor, nos guíe, nos alumbre, nos ilumine, Señor, para compartir esta palabra, que sea de edificación, Señor, para nuestra vida, para crecimiento, para madurez, Señor, espiritual, Señor, y que en todo, Padre, en todo momento, la honra y la gloria solamente sea para usted, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comenzaremos leyendo el texto completo y después lo haremos por versículo. Dice Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús declara estas palabras en el contexto de su conversación que sostuvo con un líder religioso judío llamado Nicodemo, el cual, conocedor de la palabra de Dios, había venido en busca de Jesús durante la noche para aprender de él y conocer de su doctrina. El versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión porque de tal manera puede aplicarse o entenderse de dos formas. Número 1, así de este modo, que señala o explica cómo es o cómo se hace cierta cosa. Número 2, puede entenderse también como tanto, mucho, expresaría la intensidad o la cantidad de una acción o un sentimiento. En este caso, la expresión señala la intensidad del amor de Dios. Cuando dice amó Dios al mundo, corresponde al amor universal de Dios por la humanidad. Es el amor benevolente y bondadoso que Dios tiene por todos. Este es el amor incalculable, insuperable que Dios tiene por los seres humanos que creó a su imagen. Génesis 1:27. Mateo 5, 44, 45 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, la acción de Dios de proveer la luz y el calor del sol a todos los seres humanos es una muestra específica
o concreta de su amor por la humanidad. En el Salmo 145:9 leemos: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Las obras de Jehová a favor de los seres humanos son evidencia de su amor. La muestra más magnífica del amor de Dios por el mundo, por la humanidad, se mostró en la venida de Cristo. Pero también debemos hacer la diferencia con el amor complaciente de Dios, ese amor especial que Dios tiene por su Hijo y por todos aquellos que están o estarán con su Hijo y que son adoptados en su familia. Segunda de Pedro 1:17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Juan 17:23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Este es el amor especial de Dios para todos aquellos que hacen de Jesucristo su Señor. La palabra mundo en hebreo es tevel, que significa la tierra, el globo, sus habitantes, humanidad. Frecuentemente el término es paralelo y sinónimo de tierra. Mundo, como definición general, es el conjunto de todo lo existente: universo, orbe, creación, humanidad. En el griego la palabra más común es cosmos, que significa mundo. Concepto de mundo aplicado bíblicamente. Mundo como el universo creado. La Biblia nos enseña en Génesis 1:1 que Dios creó los cielos y la tierra, mientras que en Proverbios 8:26 nos habla que Jehová era poderoso aun cuando no había hecho en el principio el polvo del mundo. Mundo como la tierra habitada. En el Salmo 49 hace una exhortación a los habitantes del mundo, dando a entender que el mundo es la tierra que la habita. Mundo como la humanidad a la que Dios ama y a la que desearía salvar. El Nuevo Testamento utiliza la palabra mundo en este concepto en más de 230 veces, y es la manera más común en la que utilizamos este término. En Juan 1:29 hace referencia a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. En Juan 3:16 nos habla de tal manera amó Dios al mundo. Juan hace referencia al mundo al menos en más de 5 veces en su Evangelio. También vemos esto en Romanos 11:12 y en 2 de Corintios 5:19, entre muchos otros. En este contexto, el mundo se utiliza haciendo referencia a los habitantes de la tierra que necesitan reconciliación con Dios y salvación por medio de Jesucristo, ya que viven una vida separada de Dios y no renuncian a sus pecados. El mundo como tiempo. En el lenguaje griego el término aion se utilizó la palabra mundo como era, periodo de tiempo, siglo. Por ejemplo, en la parábola del sembrador en Mateo 13:22 se utiliza lo siguiente: este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. Vemos cómo claramente se refiere al mundo como un momento en el tiempo. Esto también nos enseña que el mundo como lo conocemos tiene un principio como un fin, ya que la palabra también habla de un siglo venidero en Efesios 1:21. En específico, en este versículo la palabra cosmos, mundo, se refiere a toda la sociedad humana, no creyente, sin importar su raza. Representa la humanidad pecadora que está bajo la condenación de Dios. Este es el mundo que odió a Jesús y a sus seguidores. Este es el mundo del que formamos parte en un tiempo que rechaza a Dios y nos llegó a conocerle. Satanás, el diablo, el adversario de Dios, rige sobre dicho mundo formado por la sociedad humana injusta y sus reinos, y gobierna como Dios de este mundo. 2 de Corintios 4:4
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El término que ha dado su Hijo unigénito. La frase Hijo unigénito se traduce de la palabra griega monoges. Corresponde a ser el único de su tipo o clase, único en su género. Este es el significado que está definido en Juan 3:16. De hecho, el apóstol Juan es el único que usa esta palabra en referencia a Jesús y la usa para identificar a Jesús como el único Hijo de Dios, compartiendo la misma naturaleza divina de Dios, contrario a los creyentes que son hijos e hijas de Dios a través de la fe. Juan 20:31 dice: pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El término para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna solo existe en Dios y en su Hijo. Puesto que el hombre es creado por Dios, su existencia depende de su relación con Él. Solo en Dios está la vida. La vida eterna es una vida que comienza en el momento que venimos a Cristo y lo recibimos como Salvador, y continúa a lo largo de toda la eternidad. La definición bíblica de vida eterna está dada a conocer por Jesús en Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y así también dice el Señor en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Arrepentirse y creer en Jesucristo es el primer paso para que una persona pueda ser perdonada de sus pecados y cumplir el propósito de Dios. Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Esto va más allá de un pensamiento o razonamiento intelectual. Esto se refiere a una convicción interna sin base en lo material. Creer precede a la acción. La acción confirma la creencia. Cuando creer y la acción se juntan, conforman una fe viva y real. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo no era conducir a los hombres al juicio, sino a la salvación. El corazón de Dios está lleno de ternura para con el hombre, hasta el punto que entregó a su propio Hijo. Sin embargo, el juicio es inevitable y es el hombre el que lo trae sobre sí cuando se niega a aceptar el regalo de Dios. De hecho, el Hijo tiene toda autoridad para hacer juicio. Juan 5:27: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. El apóstol Pablo resumió el propósito de su primera venida en el siguiente versículo, 2 de Timoteo 1:10: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, hermanos, nadie en este mundo podrá decir que ha sido juzgado y condenado sin haber recibido previamente el amor de Dios. Versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
La fe en Cristo es la única manera en la que el pecador puede ser salvado de la condenación eterna. Esto es así porque Jesús pagó la pena, condena, sentencia, castigo de los pecados de todos los que ponen su causa en sus manos. Por esta razón, el creyente en Cristo no viene a juicio de la ira venidera, porque ya ha sido juzgado por medio de Cristo, quien pagó por él, llevando todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Romanos 5, 8, 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más que estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es la razón por la que el auténtico creyente puede tener la seguridad eterna de su salvación. Aunque Dios no deja de esperar a que el hombre se arrepiente y acepte la gracia que Jesús otorga, pero mientras esto no ocurra, el hombre vive en un estado de condenación bajo la maldición y la ira de Dios, siendo, como dice el apóstol Pablo, hijos de ira. Efesios 2:3. El hombre pecador ya está bajo la condenación de Dios. Su única esperanza es ser redimido por la gracia de Dios. Su rechazo de esa gracia sella su condición de condenado. Pero el que la abraza, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. La incredulidad es la falta de fe y la negación de creer en Dios y su palabra. Es considerada un pecado, puede llevar a la desobediencia, obstinación y la rebelión, y tiene como fin la condenación, que también es perdición, juicio, castigo, destrucción y sentencia. La incredulidad como tal impide la obra de Cristo. Según Marcos 6, 5, 6, Cristo no pudo hacer muchos milagros en su propio pueblo a causa de la incredulidad de la gente. También impide que los hombres echen el reino de Dios. Los israelitas no entraron en el reposo de Dios a causa de incredulidad. Hebreos 3:19. De los que vivieron cuando estaba Cristo en la tierra, pocos entraron en el reino de Dios, pues la mayoría de los judíos permanecieron en incredulidad. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La Biblia menciona repetidas veces el término condenación y la causa por la que las personas lo sufren. La palabra condenación viene del griego y significa perdición, juicio, castigo o sentencia. En el sentido más estricto, condenación significa el destierro al infierno de todos aquellos que rechazan a Jesús. Juan 1 del 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesús vino a su pueblo, y los suyos no le recibieron, por lo que se hacen merecedores de la condenación. La transgresión o pecado de Israel hizo posible que la salvación llegara a los gentiles, y para ellos también rechazar esta salvación tan grande tiene el mismo resultado que sus predecesores cuando rechazaron a Jesús, es decir, la condenación. Los siguientes versículos lo explican muy bien. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Romanos 8:1 dice:
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La libertad que tenemos en Cristo por la fe nos libra de la condenación. Esto es así porque no hay pecado en Jesús y sin pecado no puede haber condena. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús y su obra redentora en nosotros. Es importante notar que la condenación no es una imposición divina, arbitraria, sino es la consecuencia de rechazar a Jesús. En la Biblia, las tinieblas simbolizan el pecado, el mal y la muerte, como también es la representación de la corrupción moral, la inquietud y la ausencia de la luz de Dios. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12:46 yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Este pasaje explica la misión de Jesús de venir al mundo como fuente de vida, luz y paz. La luz representa la verdad, la pureza y la revelación divina, y la expresa metafóricamente para manifestar a Jesús. Lo trágico es que los hombres amaron más las tinieblas y el pecado y se rebelaron contra la luz. De hecho, en lugar de responder al amor de Dios amando a su Hijo, la mayoría de los hombres amaron más el pecado y le rechazaron a Él. La razón por la que los hombres aman más las tinieblas es porque sus obras son malas y están apartadas de la voluntad de Dios. El mundo aborrece el Evangelio del Señor Jesucristo porque le exige un cambio de vida. Romanos 13, versículos 12-14 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El Señor debió experimentar mucha tristeza cuando en Juan 5:40 dijo: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? No recibió la respuesta esperada: creer en Él para recibir la vida eterna. Creer en Él era la respuesta que debían entregar al Señor. Versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Los malhechores buscan la oscuridad para no ser descubiertos. Cuando estamos en la oscuridad no vemos las manchas que hay en nuestra vida, pero cuando nos acercamos a la luz, inmediatamente éstas se ponen de manifiesto. El que hace lo malo odia la luz. El término malo se refiere a las acciones y comportamientos que son contrarios a la voluntad, mandamiento y carácter de Dios. Las malas acciones florecen en ausencia de luz porque así pueden quedar ocultas sin ser confrontadas. Por esta razón, cuando Jesús estuvo aquí, los hombres pecadores se sintieron incómodos por su presencia, porque Él revelaba la terrible condición de ellos, en contraste con su santidad, y esta fue la causa por la que intentaron apagar la luz, y también es la causa por la que muchos reaccionan con odio cuando alguien les predica su palabra. Versículo 21: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En contraste, el que practica la verdad es aquel que acepta la reprensión de sus pecados, acude a Dios con arrepentimiento y está dispuesto a caminar en la verdad. Su luz como Salvador nos ayuda a que nuestras acciones sean justas y verdaderas y hechas por Dios. 1 Juan 1, del 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Manifestamos que las obras son hechas en Dios cuando son producto de la salvación por la fe en Jesús. Jesús dijo a sus seguidores en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Con el versículo 21 terminamos el estudio, pero queda una reflexión final. Jesús dijo estas palabras a un líder religioso judío llamado Nicodemo. Curiosamente, estas palabras no fueron dichas por Jesús a una multitud de inconversos. Estos conceptos fueron dirigidos a un líder religioso, conocedor de los textos religiosos. La pregunta es, ¿por qué a él? Seguramente este hombre que vino secretamente a Jesús para indagarlo carecía de algo fundamental: el conocimiento activo del amor y la misericordia de Dios. Algo de lo que él y su compañero no tenían. Y Jesús se encargó de enseñarles el amor y la misericordia de Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué mejor que los versículos de Juan 3:16 nos permiten reconciliarlos con Dios por medio de la fe en Jesús. Y en esta hora te invito a entregar tu corazón a Jesús, y te invito a orar conmigo, a repetir esta oración. Esta es la oportunidad que, si tú te has alejado del Señor o tú no le conoces, te invito a que puedas repetir conmigo: Señor, te pido perdón por mis pecados y transgresiones. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y murió en la cruz para salvar. Jesús, en esta hora te confieso como mi Señor y único Salvador. Amén. Querido amigo, amiga, que tengas un hermoso fin de semana y que tengas también la gracia de Dios para que durante esta semana, te vaya muy bien por su gracia. Que Dios te bendiga. Oh.